Señores, está con nosotros el doctor Radamés Jiménez, coordinador político del Partido Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República y encabeza la representación de la Fuerza del Pueblo en el diálogo que se está llevando a cabo entre los partidos políticos y el gobierno. Entonces queremos inmediatamente conocer la opinión que tiene sobre lo que ocurrió ayer. El gobierno ha presentado una propuesta de reforma constitucional, básicamente, no aludió a ninguno de los otros puntos que forman parte de la convocatoria del diálogo. Entonces, en cuanto a lo concreto de esta propuesta de reforma, ¿cuál es la posición hasta ahora de la Fuerza del Pueblo? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que verla como cuerpo. Sí. Nosotros tenemos que ver esa propuesta como cuerpo. Sencillamente la recibimos en el día de ayer. Es un bosquejo, porque todavía no hay una propuesta formal. El gobierno presentó básicamente una propuesta de modificación a lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Eso es un tema. Eso es lo único que hay. Y también se refiere a la composición de las altas cortes, el Tribunal Constitucional, sin cambiar vamos a decir, la configuración que tiene de 13 miembros. La figura de un abogado público. Hay también la figura de un abogado público, la figura de un fiscal general, que se llevaría a la figura del Procurador General de la República. En fin, son algo que tiene que ver con la transparencia, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con el Ministerio Público, y es lo interesante. Sí, usted fue procurador. Que es lo que se quiere establecer, un Ministerio Público independiente que de por sí la Constitución del año 2010 así lo consagra. Lo consagra en su artículo 170. Ok. Mire. Perdón. Para que la gente lo vea. Sí. El Ministerio Público, gracias, Chávez, en República Dominicana hasta el 2010 era una institución difusa, sin una configuración constitucional que le diera una estabilidad. En la reforma constitucional del año 2010 se consagra de manera definitiva la independencia del Ministerio Público. Ahora bien, las reformas se fija, las que se está planteando, básicamente en la figura del Procurador General de la República. Yo pienso, eso de manera particular, eso no lo hemos discutido a lo interno de la organización, que se puede fortalecer la independencia del Ministerio Público sin necesidad de tocar la Constitución. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, fíjense, señores, ustedes recordarán, en el año 2000, todo el Ministerio Público fue cancelado con un decreto. Todo. Nos quedamos sin fiscal en el país. Todo porque era así. Dependía exclusivamente del Poder Ejecutivo. A partir del año 2004 se va iniciando un proceso de profesionalización e independencia del Ministerio Público. Eso fue como una ley que se introdujo durante el periodo 2000-2004. Bueno, pero que nunca se puso en funcionamiento, Oli. Inició pero nunca se puso en funcionamiento. A partir del 2004. Bueno, pero realmente se sentó la base para... Sí, por lo menos, pero muy débil. Muy débil. Recolócale algo a Hipólito, no sea como Euria. Pero no, tiene en el 2004 se inicia la Escuela Nacional del Ministerio Público, fue en la gestión de Francisco y a partir de esa gestión se comienzan a hacer concursos públicos para que los fiscales ingresen a la escuela como fiscalizadores, y además tenían que obligatoriamente un año de formación antes de ocupar las funciones. Y en ese año prepararse antes de. Sí, y en ese año también pudieran haberse quemado y salir del sistema. Okay. Me recuerdo que la dirigía la escuela la profesora Aura Celeste Fernández. Yo llego en el 2006 y cuando llego en el 2006 lo que hacemos es profundizar. Pues Henry después dirigió también. No, la escuela de la judicatura, la de la que son cosas diferentes. Okay. Nosotros cuando llegamos en el 2006 lo que hacemos es profundizar ese proceso de institucionalización y de reforma. Incluso en nuestra gestión que siguió la doctora Aura Celeste Fernández dirigiendo la escuela,
la Escuela Nacional del Ministerio Público se convirtió en una especie de hub de capacitación para América Latina y el Caribe. Vinieron fiscales de México, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, a prepararse aquí, y de casi toda América del Sur, a prepararse en la Escuela Nacional del Ministerio Público de República Dominicana. Oiga bien, entonces, incluso tuvimos serias dificultades porque fuimos sacando todos aquellos fiscales que eran políticos. Sí. Por ejemplo, usted tiene un caso, Perfecto Acosta, un hermano mío, era fiscal de la provincia. Perfecto tuvo que renunciar del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él quería hacer política. Ah, exacto. Entonces, ahí se hizo un concurso, hicimos un quería concurso. hacer política electoral. Exactamente. Porque política podía seguir haciendo con su función y haciendo otro tipo de política, porque la política se hace de manera diferente. No podía hacer política partidaria, porque la ley lo prohíbe. Exacto. Sí, partidaria electoral visible, pero la política no se hace necesariamente de manera visible. Tú puedes hacer actividades políticas y favorecer a un sector sin andar con una bandera arriba. Claro, pero claro. es otra cosa, estamos hablando pero entonces otro caso emblemático, se hizo un concurso interno en la Procuraduría, y ahí ganó una joven brillante, ganó por mérito, Olga Dinat. Fue la fiscal de... Sí, la fiscal de la provincia. Se produjo otro caso importantísimo de una fiscalía importante, la Fiscalía de Santiago. Raúl Martínez quiere seguir en la política, tiene que irse. Si es un concurso interno de oposición, ¿quién ganó? Jenny Berenice. Abel se fue a la diputación desde la fiscalía. Es decir, prácticamente él salió. Sí, Abel era fiscal en Santiago. Jenny fue la fiscal en Santiago. Entonces desatamos todo ese proceso de fortalecimiento institucional al interno del Ministerio Público, y eso se fortalece en la reforma constitucional. Todo esto se aterriza en plantear que es innecesario esto. Totalmente. Okay. En el año, Julio, el presidente de la República nombraba desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República 1.300 decretos. Nosotros, en esa reforma constitucional, solo le dejamos al presidente de la República 8 decretos. El Procurador General de la República y 7 adjuntos. 7 adjuntos del Procurador. Después todos son de carrera. Sí, ahora, es que la discusión no va por ahí. Pero vamos. No va por ahí. La discusión va por el Procurador General de la República. Usted tiene el caso. Usted seguía haciendo su carrera política, es del equipo de Leonel Fernández y estaba ejerciendo una función. Yo tomé una licencia. Jean Alain Rodríguez era tomé una licencia. Comité, tomó una licencia, pero su carrera política nunca se ha parado. Hasta a nivel que usted ahora coordina las líneas políticas de un partido. O sea, que yo hace 10 años que salí. Usted seguía haciendo política. Pero hace 10 años. Jean Alain Rodríguez pasó de ser miembro del Comité Central del PLD a ser funcionario y luego procurador. Entonces, tenemos el caso de Domínguez Brito, que cuando llega una acusación contra Leonel Fernández al Ministerio Público, el Procurador General de la República respondió con un poema. Escribió una carta en la que decía: Leonel es muy buena persona y además es mi amigo y no se merece que lo traten mal. ¿Usted cree que ese debe ser el comportamiento de un ministerio público que tenga su carrera política? Vamos a entender el contexto. Espérese, vamos a entender el contexto. Él dijo: yo soy del equipo de Leonel Fernández, no puedo hacer eso. Y Procurador General de la República. Vamos al contexto. No lo arregle, doña Consuelo. Vamos al contexto. Lo de Domínguez Brito es una vergüenza histórica. Además de otro comportamiento. Pero vamos a escuchar ahora a Radamés. Pero vamos al contexto. Okay. Vamos al contexto para que usted conozca lo que es el Ministerio Público, la institución. No, yo conozco lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución. Escuchemos ahora. ¿Usted la conoce lo que dice la Constitución? Sí. La Constitución, ¿usted lo conoce? Claro que sí. Mire. Desde el bachillerato le estudio. Pero escuchemos ahora. Perfecto, licenciado. Mire, el Ministerio Público. Al micrófono, ¿verdad? Sí. Estados Unidos es nuestro paradigma. Eso es lo que nosotros seguimos en términos institucionales, nuestro diseño presidencialista. El modelo político republicano democrático. Claro. ¿Quién designa al Procurador General de los Estados Unidos? El presidente. El presidente de la República. Sí. Pero no solamente designa al Procurador General, nosotros no le fuimos adelante a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos designa a todos los procuradores generales estatales. ¿El presidente? El presidente de los Estados Unidos. Y lo cancela en el momento que él quiera. Pero bien, nosotros no nos fuimos adelante. El presidente de la República aquí no puede cancelar ni un fiscalizador. Ni un fiscalizador. ¿Solo a los procuradores juntos y al procurador? Solo el procurador
al general de la República y 7 de los adjuntos. Después son inamovibles todos. Esa no es la discusión. Pero déjeme llegar. Yo le doy el micrófono a usted. Mi primo bueno. Mi primo tiene para responderte. Le doy. Adelante. Sí, pero el primo, no eres tú, está tranquilo. Sigue, primo. Adelante. Pues se puede fortalecer la carrera del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público sin tocar la Constitución. Porque es que la Constitución establece esa independencia. Y usted me dice, ¿pero cómo así? Sencillo. Vamos a modificar la ley 133-11. Y usted quiere de verdad que usted quiere un Ministerio Público independiente y un Procurador General independiente. Vamos a modificar la ley y vamos a darle funciones al Consejo Superior del Ministerio Público para que dentro de los fiscales de carrera por estricto escalafón someta una terna al Poder Ejecutivo para que el presidente escoja uno. Son fiscales totalmente profesionales y desvinculados de la política. Y de carrera. No, porque, que lo va a coger el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. ¿Y a quién va a coger? ¿A quién va a coger el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Va a coger un fiscal de carrera? No, cualquier abogado. Para que me aclare ahí mismo, para yo comprender lo que te está diciendo y orientar a la ciudadanía. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, cuando se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura con el Procurador de la República, o se estén haciendo negociaciones, que esté un Ministerio Público, por ejemplo, usted, en caso que vuelva a ser Procurador? No, ni loco. ¿Cómo evitamos que a Moisés Ferrer, el juez cercano y del equipo político de Leonel Fernández, el procurador que es de su propio partido o alguien de su partido, no tome decisiones para que un miembro del equipo político del presidente o de un expresidente vaya a ocupar una sala estratégica de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se hace eso? Con un procurador de su partido. Pero, ¿y qué influye? Porque el procurador es un voto. La pregunta puntual. El procurador es un voto. Sí, pero en ese caso específico de Moisés Ferrer, que es alguien de la corriente política de Leonel Fernández, pasa de la política a ocupar una sala de la Suprema Corte de Justicia. Ese magistrado hace mucho que está vinculado de la política. Ok, muy bien, gracias. Hace mucho que está vinculado, desde que pasó a ser Ministerio Público. Ok. Entonces, que tiene más de 15 años de vinculado de la política. Pero lo que le quiero decir es, si usted quiere un Ministerio Público independiente, que estamos totalmente de acuerdo, y usted quiere fortalecer ese Ministerio Público que es independiente porque está establecido en la Constitución de la República, usted quiere fortalecerlo, vamos a fortalecerlo con gente de la carrera. No vamos a meter cuerpo extraño. Entonces esto quiere decir, Radamés, que la fuerza del pueblo, ese aspecto de modificación constitucional, no lo respaldaría. No lo respaldaríamos, porque es que no hay que tocar la Constitución para fortalecer la independencia del Ministerio Público. ¿Hay algún aspecto que ustedes estén de acuerdo con modificar de la Constitución? Tenemos que verlo. Fíjate, hay 62 iniciativas legislativas para complementar la plena vigencia de esta Constitución que todavía están ahí. Usted le voy a poner un caso. ¿A dónde están esas? Están pendientes en el Congreso de la República. Okay. Están pendientes sin tocar. Vamos a hacer que esta Constitución, que está considerada como la constitución más moderna, liberal y democrática de América Latina, entre en plena vigencia. Porque fíjese que es lo que pasa, doña Consuela. Cada 4 años, hay un invento para modificar la Constitución. Óyeme, yo le decía a Julio ahorita, si en el año 2015 el expresidente Danilo Medina no inventa modificar esta Constitución, hoy fuera presidente de la República. Oye, qué enfoque. ¿Por qué? O sea, hubiese dejado pasar ese periodo. ¿Por qué? Porque iba a salir con una popularidad altísima y el pueblo lo iba a reclamar. Entonces, la Constitución no puede ser un relajo que cada 4 años alguien se invente que, señores, tenemos los instrumentos legales para fortalecer. Yo soy un hombre que creo en las instituciones.
Y si no hubiese creído en las instituciones, no producimos la reforma profunda y la independencia del Ministerio Público la posición, a contramarea, en contra de todos los compañeros. La posición de ustedes, Radamés, adelante, Marilena. Porque hay gente que es muy bueno desde un micrófono, una cosa, es sentarte ahí y producir Julio. Esos cambios, Julio. En contra de todos tus compañeros. Radamés, que tú te estás poniendo loco. Y yo entonces no puedo ser fiscal. No, tú no puedes ser fiscal, tú tienes que ir a la escuela. Si pasa, pasate. Oigan, le voy a hacer una anécdota. Vamos a ver. Un concurso se abrió en la Procuraduría. Ganó una hija de Víctor Cepeda. Ganó. El de No Desesperéis. Sí, el de No Desesperéis. El de la corbata rara con muchas flores. Y donde mí fueron. Y donde mí fueron, doña Consuelo. Doña Consuelo, por Dios. Doña Consuelo. Por Dios, por Dios. Doña Consuelo, y donde mí fueron cientos. Pero ven acá, esa mujer es periodista. Y se te fue esa, Radamés. No, ganó. Ganó Porque, mira, Joli. ¿Cómo ganó? Mira, Joli, oye, cómo era que hacían los concursos. Estaba doña Aura Celeste ahí. ¿Tú sabes cómo era que hacían los concursos? Se contrataba una compañía externa de recursos humanos, que era que hacía las evaluaciones, para que no hubiera ningún tipo de contaminación. No, y entró a la carrera, el que estudió tenía posibilidad de pasar. No, y no importa que fuera, no importa que fuera, y no había, era problemas de capacidades. Que usted tuviera la capacidad, usted ganó y usted va a ser fiscal. Usted va a ser fiscal. Eso fue lo que nosotros creamos. Sí, un proceso de institucionalización del Ministerio Público y de independencia. Marilena, eso yo estoy de acuerdo con Marilena, escúchame. Doctor, porque creo en el diálogo, le di seguimiento y lo escuché completo. Escuché su participación manifestando preocupación por el tema de la seguridad ciudadana y el aumento de los feminicidios. Muy bien hasta ahí. Sin embargo, extrañé y lo consideré como una gran ausencia que ninguno de los participantes se refiriera al tema de la red criminal desmantelada de narcotráfico, lavado de activos, desmantelada con la Operación Falcón. ¿Y por qué? Porque esto nos afecta a todos. Si hablamos de reformas electorales, hay que tomar en cuenta esto. También se puede hablar de una modificación de la ley de lavado de activos para poner a los partidos como sujeto obligado. Y el Código Penal, que aunque está en el Congreso, ahí se están hablando de temas que se fijará posición, porque están representados los partidos que están en el Congreso. Entonces hay que establecer una seguridad penal en los partidos como personas jurídicas que han hecho muchas sugerencias en este sentido, varias instituciones. ¿Esto no se podía plantear en el día de ayer en el diálogo? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Está haciendo esa propuesta? Fijos. Sí, no, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea María Elena. Yo creo que los partidos debemos ser sujetos obligados. Claro. Porque es una forma de transparentar. Pero Radamés, a los partidos no es que le dan los cuartos. Los cuartos se los dan a los candidatos. Exactamente. Eso es, los cuartos se dan a los candidatos. Los partidos pueden ser sujetos de lo que quieran. Es a los candidatos. Es funda negra que le dan los cuartos. Además son entidades intersubjetivas. Claro. Son entidades ficticias. Los delitos los cometen las personas. Los partidos no cometen delitos. Claro. No, son una persona moral. Digo, el Partido Popular de España fue condenado por corrupción. De manera sistemática. Por ejemplo, cuando un encargado de finanzas de un partido, un encargado de finanzas de un partido recibe dinero en plena campaña de una empresa multinacional de financiamiento y no lo declara, entonces eso compromete al partido. Compromete al partido de manera, sí lo compromete. De todas maneras. No, lo compromete si el partido toca ese dinero y lo usa. Pero lo que dice María Elena, si no debe tratarse el tema. Sujeto obligado estaría bien. Lo que dice María Elena con relación al tema del narcotráfico, que está permeando y que se habla de investigación de muchos legisladores, etcétera, etcétera. La verdad que es un tema grave, la narcopolítica, es un tema terrible. No es dominicano solamente. No es dominicano solamente, México, Colombia. Ustedes fueron víctimas de eso con el caso de la denuncia que hicieron, que lo que dijo Quirino en un momento. Bueno, pero eso fue un narcotraficante que dijo lo que él entendió, pero que eso nunca fue así. De todas maneras, yo creo que es un tema que hay que ponerle atención. Hemos visto por el litoral donde vienen las mayores vinculaciones en términos políticos. Yo creo que eso es grave, eso es gravísimo, porque definitivamente atenta incluso no solo contra el sistema de partidos políticos,
sino atenta hasta con el propio sistema democrático. Imagínense que los narcos se apoderen del poder, ya penetrando el legislativo. Pero fácil. Bueno, creo que había uno que tenía una función importante de lo que estaba apresado. No, y una de las vinculadas trabajaba directamente con el Procurador General de la República en el área administrativa. Desde el 2017. Eso es grave. ¿Tú te imaginas? Eso es grave. Alain Rodríguez, una de las vinculadas trabajando. Sí, eso es grave. Pero... Y es exacto, porque el Ministerio Público es responsable precisamente de perseguir tanto el lavado como el narcotráfico. Por supuesto. ¿Qué riesgo, por ejemplo, que un empleado, que un miembro del narcotráfico esté trabajando en el despacho de un procurador? ¿Usted qué tipo de información puede acceder? Como en el caso de esta vinculada. Si trabajaba así, como usted dice, eso es peligroso, claro, porque tenía información privilegiada. Si fuera así, si fuese el caso. Digo yo. Cada mes se cura en salud, si fuera así. Si fuera así, porque una cosa es lo que se dice. En Diario Libre, la empleada del Ministerio Público que trabajaba en el área administrativa del procurador, y en Diario Libre también está ahí, están todos los datos. Tengo la computadora apagada aquí del nombre, pero es lo que reseña la prensa, que comparó el expediente. De todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea María Elena, en el sentido de que es grave. Ahora, ¿por qué no se planteó en el diálogo? Bueno, es que no era un tema de discusión. Bueno, ok, Lenchi, adelante. Bueno, pero el tema de si los partidos pueden ser o no pueden ser objeto de políticas de control, yo creo que sí, queda claro, porque en este tema del lavado de activos, donde se enfoca más la discusión ni siquiera es en los individuos, es en los partidos. Y el gran riesgo es sobre los partidos. Y la advertencia es a los partidos. Entonces, ¿por qué no también someter a los partidos a ciertos niveles de control en el manejo de recursos que no tienen una justificación? Bueno, ahora, por ejemplo... Pero lo que te quiero decir es, te quiero preguntar más bien, ¿qué puede entonces haber detrás de la propuesta del gobierno y de la presidencia en el sentido de modificar la Constitución buscando esta llamada independencia? ¿Qué puede haber cuando el mismo gobierno levanta, reivindica como uno de sus grandes logros, y definitivamente lo es, el trabajo que está haciendo el Ministerio Público hoy en relación a la corrupción y en relación incluso al tema de las drogas? Porque lo reivindica, porque ha sido hasta ahora aparentemente efectivo. Entonces, si ha sido efectivo en tanto, como el mismo presidente dice, es un ministerio público independiente, ¿por qué entonces modificar las cosas sin saber el rumbo, la ruta que finalmente pueda tomar? Y en segundo lugar... Una sola, por favor, para que ellos hagan... No, pero déjame terminar ya, porque a veces también uno quiere. En segundo lugar, el tema, ¿tú crees que no se debiera priorizar temas? Porque siento que la agenda es demasiado extensa para un periodo, además de un gobierno con una situación muy especial en el país y en el mundo. Bueno, yo creo que sí, que hay temas sumamente importantes que priorizar, como el que nosotros planteamos ayer, el tema de la seguridad ciudadana. Eso es uno de los tormentos de la inmensa mayoría de la ciudadanía hoy día. O sea, los atracos, los robos, los homicidios, la misma violencia intrafamiliar y de género. O sea, ¿y cómo van a resolver eso? Subido en un 65% de enero a junio de este año. ¿Cómo el sistema de partidos? No, yo digo, es la respuesta de él, Julio. Pero no, porque lo que está planteando es que se discuta. Él discute para buscar la solución. Pero eso es que propone él para discutir. Eso es lo que yo le pregunto. La fuerza del pueblo para bajar la violencia intrafamiliar y la violencia en la sociedad. Mira, ¿qué José, proponen ustedes? Mira, José, hay que consensuar políticas públicas que vayan concomitantemente unidas a un proceso de educación general de la población. Por ejemplo, usted te refiere a la violencia de género e intrafamiliar, que es un problema multicausal. No es solo el tipo celoso. Son varios elementos socioculturales. Nosotros somos un país machista y cuando el hombre se casa o se junta con una mujer cree que eso es su propiedad. Sí. Entonces, es una política compartimentalizada que hay que implementar en República Dominicana. Nosotros hicimos el intento desde la Procuraduría General de la República y logramos éxito con esta muchacha, con Rosana Reyes. La primera pregunta. La primera, reiterando. El asunto de qué persigue el gobierno entonces con esta propuesta, si ha sido efectivo el Ministerio Público Independiente de hoy. Bueno, ¿qué te digo? Precisamente una de las reivindicaciones
de este gobierno es que hay un Ministerio Público independiente, entonces sí es independiente, porque tenemos que reformular eso. ¿Para qué tiene que cambiarse? Ahora, yo estoy de acuerdo con el presidente Abinader en el sentido de fortalecer esa independencia del Ministerio Público, pero no hay que tocar la Constitución, dotarlo de más presupuesto, como dice, dotarlo de más presupuesto, y sin tocar la Constitución vamos a poner de Procurador General de la Fiscal de Carrera. No, tenemos que terminar. Si no hay tiempo, no hay tiempo. Breve, precisa la pregunta. Tenemos que terminar. Desde el punto de vista político, ¿qué implicaciones entiende tú puede tener este caso Falcón, donde hay tantos legisladores vinculados? No, eso estremece el sistema de partidos políticos en República Dominicana, pero sobre todo las estructuras políticas que estaban muy vinculadas a las acciones de esos narcotraficantes. Eso es terrible. Eso tiene que investigarse. ¿Qué hace frente a eso? Desde el punto de vista global. El Ministerio Público tiene todo un abanico de oportunidades para establecer responsabilidades en todos los niveles. ¿Y el sistema de partidos? Y también eso implicaría una depuración definitiva, como decía Lenchi, del sistema de partidos. Claro. Radamés, usted fue Procurador General de la República, es un actor importante de la política. Un procurador, estas acciones, usted que llevó a cabo también acciones contra el crimen organizado durante su experiencia, ¿puede un procurador conocer de las operaciones delictivas de una organización y tiene que atenerse a que Estados Unidos le ordene accionar? Diablo, qué pregunta, coño. No, por fin no joda. estamos totalmente de acuerdo, no tiene que atenerse. Nosotros desmantelamos aquí bandas poderosísimas, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con nuestra gestión. Y nosotros no fue porque Estados Unidos nos lo mandó. Cuando le llega una orden de tradición, por ejemplo, a usted le llega una orden de tradición. El programa es tuyo, Julio. Julio, un momentito. Se me para completar mi pregunta. Pero perdón, le llega una orden de tradición, una solicitud de tradición de Oli Matos, dice vinculado a X o Y. El tipo está llevando gente para Estados Unidos, por ejemplo. Y le llega allá a su escritorio. ¿Cuál es el procedimiento? Se inicia un proceso de investigación, se corrobora esa información que da los Estados Unidos, hay acuerdos, si se verifica y además los delitos de los cuales los Estados Unidos lo acusan son delitos aquí en República Dominicana, obviamente. Pero lo agarraron el jueves y se lo llevaron ayer. Y no, porque también hay acuerdos. No le dieron oportunidad para que él se defienda. Él lo hizo de manera voluntaria. Lo hizo de manera voluntaria. Él se ofreció. Eso tumba todo lo que Domínguez Brito dijo aquí. Porque se ofreció. Lo pidieron el 17. Gracias, señores. Perdón, quisiera preguntarle la próxima vez por el debido proceso. Gracias al doctor Radamés Jiménez. Eso es interesante. Que sabe muy bien que la embajada tiene oficina que despacha con procuraduría. Él sabe muy bien, pero ya la habló. Es procuraduría que decide. No acusa. Es procuraduría que decide. Ahora, ¿estamos hablando de disparate o vamos a hablar realidad? No estamos hablando de disparate. No estamos hablando de disparate. Y se doran las píldoras también. Ahora, déjame entonces. Tú no puedes decir ahora lo que él dijo porque ya lo dijo. No, lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que él sabe muy bien, y lo estoy diciendo delante de él, que fue Procurador General de la República, que él sabe muy bien que hay coordinación entre la agencia estadounidense, entre la DNCD y la Procuraduría, y que los casos que Estados Unidos está investigando y que se toma su tiempo investigar, no es verdad que una Procuraduría dominicana lo pueda alterar. Eso no es verdad. Yo no estoy hablando de alterar, Julio. No lo altera, Julio. No he hablado de alterar. Ahora decide a quién manda y a quién no. Si en coordinación con la DEA, si la DEA le está dando seguimiento a una red, hasta que la DEA no disponga el momento de caerle encima de esa red, no es verdad que le va a caer. Vamos a escucharlo a él. Una red como esta se puede trabajar y abordar sin el trabajo del Ministerio Público y la DNCD. No, imposible. No, pero eso es otra cosa. Y el Ministerio Público lo puede perseguir sin que la DEA le diga. Lo que dice Julio. Nadie ha hablado de que la DEA le diga. Si aquí hay movimiento de drogas, Sandro puede caer preso. Lo que estamos planteando es que él sabe. No, lo que estamos planteando es que él sabe muy bien. Pero son operaciones conjuntas. Ahora no vamos a ser los pendejos. Vamos a dejar que él hable. Él es el que más habla. Y no sabemos que tiene oficina y que despacha con el Ministerio Público. No lo sabemos. Que cierre. ¿Qué dices tú sobre eso, Julio? Hay varios entendimientos y varios acuerdos de cooperación internacional
firmados con los Estados Unidos. Por ejemplo, en mi gestión firmamos un acuerdo con el entonces procurador Eric Holder, que hicimos una excelente relación. De Obama. Incluso yo estuve en el Departamento de Justicia. Él vino aquí, el único procurador que ha venido por varios días aquí a República Dominicana en nuestra gestión fue Eric Holder. Y en ese acuerdo de cooperación está establecido todo ese tipo de relación interagencial en el FBI, la DEA de Estados Unidos, la dirección de nosotros, la CIA. Pero que el crimen es transnacional, Julio. Es transnacional. La droga viene de Colombia, de aquí pasa por aquí y llega a Estados Unidos. El narcotráfico traza la pauta de Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo con la legalización de la droga, Radamés? Gracias. Cambio y fuera.